Rewind. Mientras usted se sienta, declare y diga: esta palabra As you are sitting, please turn and say, es para mí. this word is for me. Decláralo una vez más con convicción. Declare it again with conviction. Esta palabra This word es para mí. is for me. Hoy seguimos la serie de mensajes sobre Jesús, ¿lo conoces? Today we are going to continue our sermon series entitled Jesus, Do You Know Him? Esta serie, como usted recuerda, está basada en el libro de Hebreos. As you might remember, this series is based off of the book of Hebrews. Pero tengo una pregunta. But I have a question. ¿Qué ha hecho con los mensajes que ya le he predicado sobre Hebreos? What have you done with the messages I've already preached about the book of Hebrews? Le tengo otra pregunta. I have another question. ¿Ya leyó el libro de Hebreos o está leyendo el libro de Hebreos? Have you already read the book of Hebrews, or are you right now reading the book of Hebrews? Le tengo otra pregunta. I have another question. ¿La palabra de Hebreos se está quedando sembrada en su corazón? Is the word of Hebrews being sown within your heart? Porque si declaramos que esta palabra es para mí, Because if we declare that this word is for me, entonces esta palabra usted no la puede dejar aquí, usted se la tiene que llevar para su casa then you can't leave this word here. You must take it to your home, y no la puede dejar en su casa, and you can't leave it in your home. porque como es para usted, usted se la tiene que llevar cuando vaya al trabajo, Because it is for you, you have to take it to your job as well. cuando vaya por cualquier lado, usted tiene que llevársela porque esta palabra es para usted. Wherever you may go, you need to carry this word with you because this word is for you. Jesús, Jesus, ¿lo conoces? do you know him? Después de este domingo, After this Sunday, me faltarán 3 domingos más para finalizar la serie. we will have 3 more Sundays to finalize this series. Mi propósito solo era cumplir 4 domingos hablando sobre esta serie. My original intention was only to have 4 Sundays for this series. Pero el Señor ha continuado hablando y diciendo qué es lo que Él quiere que la iglesia escuche. But the Lord has continued to minister and speak to me of what it is He wants the church to hear. Y por eso es que yo, como a quien le tengo que obedecer es a Él, así es que yo tengo que cumplir con lo que Él me enseñe y me diga qué es lo que tengo que hacer. And as I must obey Him, I must go ahead and fulfill what He has called me to do. Y este es uno de estos mensajes que no estaba en esos 4. And this is one of those messages as it was not a part of the original 4. Y los siguientes 3 And the following 3 tampoco estaban en los 4 iniciales. were not in the original 4. Pero esta palabra But this word es para mí. is for me. Le pregunto, ¿es para usted también? So I ask, is it for you as well? Hoy estaré predicando Today I will be preaching bajo el tema 7 advertencias en hebreo. under the topic, the 7 warnings of Hebrews. Pero hoy solo vamos a cubrir las 3 primeras. But today we're only going to cover the first 3. Es interesante cuando leemos Hebreos, It is very interesting that when we read the book of Hebrews, nos damos cuenta del tema central. Ya lo hemos estado hablando todos estos días y ya acabamos de cantar sobre esto. we see the central topic and we just finished singing about it. Jesús es superior a todo. Jesus is superior to all else. Jesús es más grande que todo. Jesus is greater than everything else. Es por Jesús que usted y yo tenemos salvación. Es por Jesús que este mundo se sustenta. Es por Jesús que esta iglesia existe. It is by Jesus that we have our salvation, by Jesus that this church is held together, and by Jesus that all exists. Es más, el propósito del escritor de Hebreos In fact, it's even more that the purpose of Hebrews, lo puedo resumir en 3 cosas. I can summarize in 3 things. Número 1 era animar a los creyentes que estaban desalentados porque estar siendo perseguidos por su fe. Number 1 was to encourage the Christians that were being persecuted for their faith. Número 2, Number 2, llamarle
la atención a aquellos cristianos que habían descuidado su andar con Jesús. To call to attention those that had not taken care of their walk with Jesus. Y del número 3 también estoy seguro que este es el propósito de Hebreos. And number 3, I am very sure, is another purpose of the book of Hebrews. Era para dar una palabra de advertencia a mantenerse firme en la doctrina, en la palabra de verdad. To give a word of warning, to maintain firm in the doctrine, which is the word. Tal vez cuando usted lee Hebreos no lo ve tan directamente con esa palabra de advertencia, pero sí hay advertencia bien clara aquí en Hebreos. Perhaps when you read Hebrews, you do not see these warnings as clearly, but they are clearly there. En las Sagradas Escrituras no es nada raro mirar estas advertencias. It is not strange to see these warnings in sacred scriptures. Es más, la advertencia se presenta como una llamada de reflexión y de corrección a aquellos que están en los caminos equivocados. In fact, these warnings are given as a time of reflection and conviction for those that are walking outside the way. Si observamos en el Antiguo Testamento, If we look at the Old Testament, encontramos que Dios advertía a través de los profetas. we would see that God would give warnings to the prophets. Y los profetas entonces al advertirle al pueblo les decía las consecuencias de sus acciones pecaminosas y les instaba, les pedía que se arrepintieran y volvieran a Dios. And God, through the prophets, would warn the people about the consequences of their sinful actions and would urge them to repent and return to Him. Entonces podemos ver que estas advertencias tenían como el objeto principal de restablecer, de invitar al pueblo a restablecer la relación con Dios. So we can see that these warnings, their main objectives were to reestablish a relationship between God and His people and in obedience to His commands. Que volvieran a ser obedientes a Dios y a sus mandatos. That they would return to be obedient to Him and their commands. Si nos vamos al Nuevo Testamento, If we go to the New Testament, encontramos que Jesús hizo lo mismo en sus mensajes. we see that Jesus does the very same thing within His messages. Jesús trajo muchas palabras de advertencia. Jesus gave several words of warning. Ahora, una advertencia es algo que se hace para algo que todavía no ha pasado, Now, there are some warnings that were given for something that had not occurred yet. o es un llamado de atención para algo que usted ya ha cometido pero que se tiene que arrepentir. Or a warning could be a call to action for something that has already occurred and you need to repent from. Jesús cuando estuvo en la tierra le advirtió a sus discípulos, While He was on His earthly ministry, Jesus warned His disciples. le advirtió a las multitudes que lo escuchaban de los peligros del pecado y las consecuencias eternas. And would warn the multitudes about the dangers of sin and eternal consequences. Es más, cuando miramos el primer sermón de Jesús, In fact, when we read the first sermon of el Jesus, sermón del monte muy conocido, the very known Sermon on the Mount, en ese sermón Jesús advierte sobre la importancia de no caer en la hipocresía religiosa y pidió a sus oyentes a vivir una vida en conformidad con los principios del reino de Dios. Jesus warns about the importance of not falling into religious hypocrisy and asks His listeners to live a life in accordance with the principles of the kingdom of God. Cuando observamos los escritos de los apóstoles, When we observe the letters of the apostles, the epistles, encontramos que ellos también tienen una cantidad numerosa de advertencias para la iglesia we see that they contain numerous warnings for the church, sobre los peligros de la apostasía, la falta de doctrina y la inmoralidad, about the dangers of apostasy, false doctrine, and immorality, sobre el pecado que estaban sometidos o viviendo el pueblo. in the sin that the people were submitted to or living amongst. En resumen, pudiéramos decir In summary, we could say que la palabra advertencia en la Biblia that the word warning in the Bible representa una llamada de atención y de reflexión al arrepentimiento y la corrección de los caminos equivocados. represents a divine call to reflection, repentance, and correction of the wrong paths. Ahora su Biblia conmigo en Open up your Hebreos Bibles with me. capítulo 2. In Hebrews chapter 2.
He estado orando I've been praying para que Dios nos dé entendimiento a la palabra que vamos a escuchar hoy. that God give us understanding for the word we are about to hear today. Pero que nos dé también un corazón receptivo a la palabra que vamos a escuchar hoy. But that we also have a receptive heart to fully grasp the word that we're going to receive today. Y mejor aún, And even more so, que Dios nos dé obediencia para recibir y obedecer lo que la palabra nos dice hoy. that God help us to be obedient, not simply to hear his word, but to follow its instructions. 7 advertencias que encontramos en el libro de Hebreos. 7 warnings that we find within the book of Hebrews. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice: Hebrews chapter 2 verse 1 says, por tanto, for this reason, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. for this reason we must pay closer attention to what we have heard so that we do not drift away from it. Padre, una vez más en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Father, again in the name of your Christ Son Jesus, En primer lugar me presento yo, Señor, y a Joey que está aquí conmigo. I present myself and Joey who is here with me, Que nos des las palabras correctas that you give us the proper words para comunicar tu mensaje. to communicate your message. Pero también nosotros queremos ser oidores de esta palabra But we also do not simply want to be hearers of it. y hacedores de esta We palabra. want to be doers of it. Dame las palabras, Señor. Give me the words, Lord. Y te pido de que tu Espíritu Santo And I ask that your Holy Spirit nos redarguya a cada uno de nosotros. would wrench the hearts of each and every one of us. Porque si no atendemos estas advertencias, Because if we do not attend to these warnings, hemos perdido el enfoque de nuestra vida espiritual. we have lost the focus of our spiritual lives. Si es necesario, quebrántanos. If it is necessary, break us. Pero Señor, no queremos ser los mismos. But Lord, we do not want to be the same. No queremos ser una iglesia más. We don't want to be just another church. No queremos ser nada más un grupo de personas que se reúne un domingo o los domingos. We don't want to be simply a group that comes and gets together every Sunday. Queremos ser una iglesia, tu iglesia, We want to be your church que te refleje a ti, that reflects you, que te enseñe de ti, that teaches of you, que viva para ti. and that lives for you. En tus manos presento y dejo, Espíritu Santo, esta palabra para que redargullas nuestra mente y corazón. In your hands I commend this word that it may break our hearts and our spirits. Amén. Amen. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. For this reason we must pay much closer attention to what we have heard. En otras palabras, no solo seamos oidores, In other words, that we be not simply hearers. pero el deseo del escritor bíblico But the desire of the biblical author es bien claro. is very clear. No hay razón por la cual deslizarnos de la fe, de la doctrina verdadera en el cual hemos aceptado. There is no reason for us to drift away from the doctrine that we have received. Hemos visto que en Hebreos We have seen within Hebrews
hemos estudiado, hemos mirado, hemos observado, se ha hablado sobre quién es Jesús. We have studied, we have read, we have examined of who Jesus is. Hemos visto algunas palabras, algunas frases que nos ha enseñado acerca de la grandeza y la superioridad de Jesús. We have seen words and phrases and passages that have talked about the greatness of Jesus. Pero si esto no produce un cambio en nosotros, de nada ha servido hasta este momento. But if this does not produce a change with us, it is of no value to hear and know these Ahora, things. no digo que la palabra no tiene valor, la palabra tiene valor. Now, I'm not saying the word does not have value. His scriptures have value. La palabra tiene autoridad. The Bible has La authority. palabra tiene poder. The word has power. Es lo que hacemos con ella es que va a ser para beneficio o para condenación para nuestra vida. It is what we do with it that will either bring blessing or condemnation to our own lives. Si es que el escritor de Hebreos al estar enseñando acerca de quién es Jesús So the author of Jesus, or the author of Hebrews, as he is teaching who Jesus is, y el llamado que le hace a la iglesia para entender sobre Jesús, and the call that he makes to the church to understand who Jesus is. ahora hace estas advertencias. Now he gives these warnings. Advertencia número 1. Warning number 1. La advertencia número 1 tiene que ver con nuestra salvación. The first warning is a warning about our salvation. Es en el capítulo número 2. In the same chapter, Tenga 2, su Biblia en la mano porque hay como cosa rara, vamos a leer bastante. have your Bibles at hand because, as always, we're going to be going through it a lot. Versículo 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? Mírelo como dice, que Dios testificó con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. For if the word spoken through angels proved unalterable, and every transgression and disobedience received a just penalty, how will we escape if we neglect so great a salvation? After it was at first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard. God also, and hear what it says, that God also testifies with them, both by signs and wonders, and by various miracles, and by gifts of the Holy Spirit according to his own will. ¿No le ha llamado a usted la atención Does this not call to your que una attention? persona puede recibir sanidad y milagro en su vida y aún así rechazar la salvación de Cristo? That someone can receive healing and a miracle of God upon their lives and still reject his word. Es triste ver eso, pero es una realidad. It is sad to hear, but a truth. Como dice la escritura, muchos vienen nada más por los panes. As scripture says, many love the bread. Tal vez hay algunos cristianos que solo están por los panes. Perhaps there are several Christians here that are here simply for the bread. Pero aquí dice que Dios mismo testificó con estos apóstoles, con los que han anunciado sobre quién es Jesús y sobre la salvación. But as it says here, God also testified by the signs and wonders and various miracles. Pero mire, vamos a comenzar con lo que leímos. But let's go ahead and start with what we read. El versículo 2 nos dice que la palabra vino a nosotros por medio de los ángeles y que es seria y firme. Verse 2 talks of how the word was given to us through angels and it proved unalterable. Que es verdadera. True. Entonces nosotros debemos de tomar con mayor seriedad la palabra que nos llegó a través del Hijo de Dios. So we can take even more seriously the word that is given to us by the Son of God. ¿Qué quiero decir? So what does Bueno, this mean? la palabra de Dios que fue traída a través de los profetas, a través de los líderes y todo del Antiguo Testamento, fue una palabra verdadera y seria. The word of God that was given through the prophets, through the Old Testament, was serious and true. Pero más seria es, y con más poderosa y con más peso, es la palabra que nos trajo el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra.
But even more serious and with more power and more weight was the word that was given to us by the Son of God, Christ Jesus, when he came to this Los earth. cuales ya hemos visto de que Jesús es superior a los ángeles. As we've seen, Jesus is superior to the angels. Entonces, la primera advertencia la encontramos en el versículo 3. So the first warning we find in verse 3. No descuidemos una salvación tan grande. Let us not discare for such a great salvation. La palabra griega para descuidar es amelesantes, la cual es utilizada también en el libro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. The Greek word for neglect is called amelesantes, which is used in Matthew 22, verse 5. ¿Y sabe qué es lo que se menciona en el capítulo 22, en el versículo 5? And do you know what it mentions in Matthew 22, 5? Dice que hubieron unos que fueron invitados a una boda, It says that there were some that were invited to a wedding, mas ellos but they no hicieron caso a la invitación de la boda. did not follow the invitation of the wedding. Ignoraron la invitación a la cena de las bodas. They ignored the invitation to the wedding dinner. Tuvieron oportunidad de ser parte de las bodas. They had the opportunity to be a part of the wedding. Tuvieron oportunidad de ser parte de la ceremonia. They had an opportunity to be a part of the ceremony. Pero ignoraron o descuidaron o no quisieron esa invitación. But they ignored or neglected that invitation. Esta primera advertencia que encontramos aquí So this first warning that we see here es un mensaje para cada uno de los creyentes. is a message for each and every one of the believers. El escritor de Hebreos nos presenta y nos advierte que tiene que ver con el no descuidar nuestra salvación, So the writer of Hebrews is first warning us not to neglect our salvation. con no rechazar y no And no, not con el rechazo de la salvación. reject salvation. Una cosa es descuidar y otra cosa es rechazar. One thing is to neglect, the other is to reject. Vuelva a leer el versículo 3. So let's go ahead and read verse 3 again. Dice, no descuidar It says, do not neglect una salvación tan grande. such a great salvation. No dice no rechazar. It doesn't say don't reject. Porque hay muchos que pueden estar aquí diciendo, pero yo, pastor, yo no rechazo la salvación. Because there are many that are sitting here that can say, but pastor, I'm not rejecting Yo the sé que salvation. Jesús es importante, yo sé la obra que hizo. I know that Jesus is important in the work that he did. Esa no es la advertencia que está aquí. That's not the warning that's La here. advertencia es no descuides. The warning is do not neglect. ¿Y cómo uno descuida una cosa? And how do we neglect something? Bueno, voy rápido porque tengo más que compartir con ustedes, pero no descuidar tu salvación Do not neglect your salvation. es no alimentar o desear los deseos de la carne. Is feeding or desiring the desires of the flesh. No descuidar la salvación Neglecting your salvation es no mantener una raquítica comunión con Dios. is maintaining a rickety communication with God. No descuide su salvación. So don't neglect your salvation. Descuidando la vida de oración y la lectura de la palabra, el cual es el alimento que fortalece nuestra vida espiritual. Neglecting your prayer life and your feeding through the word of God. Se lo digo de otra manera. Shall I say it in a different Cuando way? usted no ora, está descuidando su salvación. When you don't pray, you're neglecting your salvation. No estoy diciendo que la va a perder, I'm not saying you will lose it, la está descuidando. but you're neglecting it. Pero también le advierto, But there's also a si warning. usted descuida algo, If you neglect puede something, llegarlo a perder. you could possibly lose it. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus says to el his espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. The spirit is willing, but the flesh is weak. So pray that you may not fall into temptation. No haga cosas entonces que lo lleve a descuidar su salvación o si quiere cambio la palabra, a menospreciar su salvación. So do not do things that will neglect salvation, or if you want a better, to devalue your salvation. Cuando yo hago cosas When I do things que en vez de agradar a Dios, that instead of pleasing God, más bien le duele a Dios las cosas que hago, it hurts God instead, estoy descuidando. that's neglecting. Hay unos que han descuidado de la salvación. There are those that have neglected their salvation.
y ahora no están en la iglesia. And now they're not in church. Creen en Dios, Oh, they believe in God. creen en Jesús, They believe in Jesus. creen en la palabra. They believe in the word. Pero cuando uno les va a hablar del Señor, But when someone wants to talk to them about dice, the no Lord, me hables. Sí, yo sé lo que me vas a decir. La Biblia dice esto. Hasta se sabe la Biblia de memoria. they say, oh, no, don't go ahead and speak to me. I know what the word says, and they even know it by memory. No descuides tu salvación. Do not neglect your salvation. No permita cosas en su casa Don't permit things in your house que le haga descuidar su salvación y luego perderla. that allow you to neglect and then lose your salvation. No permita cosas en su vida Don't allow things in your life que lo haga, que eso signifique que esté descuidando su salvación. that signify you are neglecting your salvation. Cuidado con la forma que usted habla, Be careful with how you speak, porque esa puede ser una señal de que está descuidando su salvación. because that can be a sign that you are neglecting your own salvation. Advertencia número 2, Warning number 2, capítulo 3 de Hebreos. chapter 3 of Hebrews. Y aquí vamos a leer un poquito. And here we're going to read a bit. So, voy a leer en español y él le va a decir en qué versículo voy. So he's going to read it in Spanish, and I will go ahead and just give the verse for those in English. Capítulo 3 de Hebreos. Hebrews 3. Comenzando, vamos a leer versículos 7, 8 y luego 12 al 19. We're going to first read verses 7 and 8 of Hebrews 3, and then we're going to go to 12 to 19. Esta segunda advertencia This second warning es sobre la incredulidad y la desobediencia. is over disbelief and disobedience. Es una advertencia que no caigamos. Y viene lo interesante, esto es para la iglesia, esto no es para el no convertido. El no caer es una advertencia sobre la incredulidad y la desobediencia. The unbelief is not for those that do not believe, but for those who already do. So this disobedience is the same. Capítulo 3, versículos 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Verse 7. si oyeres hoy su voz, Verse 8. no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ahora usted dirá, ¿cuál fue esa provocación y qué pasó en el desierto? Now you're going to say, what was this provocation and what happened in the desert? No tengo tiempo aquí, pero usted lo puede leer. Está en Números capítulo 20, versículos 1 al 13. I don't have time to read it here, but you can read it in Numbers chapter 20 verses 1 to 13. Sigamos leyendo. So let's keep reading. Versículo 12 ahora. Verse 12 now of Hebrews 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. 15. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad. Because of their unbelief. Voy a aprovechar a ligar el siguiente. En capítulo 4. I'm going to go ahead and take advantage and read Hebrews 4. You read with me. I got you. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anuncia la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, y a otros y otra vez determina un día
hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebrews 4:6-7. Therefore, since it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience, he again fixes a certain day, today, saying through David after so long a time, just has been said before, today if you hear his voice, do not harden your hearts. ¿Cuántas veces se mencionó, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? How many times did we hear today, if you hear his word, do not harden your Leímos hearts? 3 veces. We read it 3 times. Hay un llamado de atención, de alerta. There's a call to attention, to Eso alertness. significa And it means que puedes oír, pero endurecer tu corazón. that you can hear but still have your heart be hardened. Mientras tú estás escuchando este mensaje, la decisión es tuya. So as you are even hearing this very message, the decision falls on you. Vas a escuchar y vas a decir, pero está bien, pero yo hago lo que yo quiera. Eso You quiere can- decir, estás endureciendo tu corazón. You can hear and say, yes, but you know what? I'm going to do what I want to do. That means your heart is being hardened. Dios se disgusta con esta clase de personas que son incrédulos y desobedientes. God is disgusted with this kind of people that are incredulous and disobedient. ¿Qué es incredulidad? What is incredulous? Incredulidad no es la incapacidad de entender, Incredulity is not the inability to understand, sino la acción negativa voluntaria de no creer y no confiar. but the voluntary refusal to not believe and trust. Es una acción voluntaria. It is a voluntary action. No importa qué, pero yo no voy a aceptar, yo no voy a creer eso, yo creo a mi manera. Eso te lleva a esta incredulidad y a desobediencia. If you say, I'm going to go ahead and do it my way, I don't care what they say, I'm going to believe the way I want to believe, that is unbelief and disobedience. Agrego esto: la incredulidad no es debilidad de fe, más bien es lo opuesto a la fe. Incredulity is not weakness of faith, rather it is the opposite of faith. La desobediencia mencionada en Hebreos 3:18 The disobedience mentioned in Hebrews 3:18 es una consecuencia de la incredulidad que ellos tenían, is a consequence of the disbelief that they had. que se menciona en el capítulo 3, versículo 19. That is mentioned in 3:19. La incredulidad vino primero y luego la desobediencia. Unbelief came first and then disobedience. La advertencia es esta: The warning is this: cuidado con la incredulidad y la desobediencia. beware of disbelief and disobedience. Atendamos a esta advertencia que nos hace el escritor bíblico. Let us heed the warnings that the Hebrew writers make to us. De lo contrario, But in the opposite, si aceptamos la incredulidad y vivimos en desobediencia, if we accept unbelief and live in disobedience, sufriremos las consecuencias y muchas de ellas pueden ser eternales. we will suffer the consequences, and many of those consequences are eternal. Tercera desobediencia y última. The third and final warning for today. Recuerde, son 7. Las otras creo que las cubriré la próxima semana. Remember that there are 7, and I hope to finish the other 7 next week. Las 2 primeras son tremendas, que The es que first 2 vimos are hoy. incredible. No descuide tu salvación. Don't neglect your salvation. Cuando yo me ocupo más en mis deseos de la carne, estoy descuidando mi salvación. When I worry more about the desires of the flesh, I am neglecting my salvation. Cuando yo impongo mi deseo y rechazo la verdad de Dios, When I impose my desire and reject the word of God, eso es incredulidad. that is unbelief. Pero la tercera advertencia But the third warning también es
digna de ponerle mucha atención. It is worthy of having great attention. Y esta tercera advertencia es una advertencia en contra de la apostasía. And the third warning is a warning against apostasy. La palabra griega para apostasía The Greek word for apostasy significa rebeldía, falta de respeto, irreverencia, insubordinación a un sistema o autoridad ya establecido. It means a rebellion, a lack of respect, an irreverence, insubordination to an established system or authority. En el primer siglo se utilizaba esta palabra mucho cuando alguien, un grupo de personas se quería levantar en una deserción política. In the first century, apostasy was a technical term used to refer to a revolt or political desertion. Cuando hablamos apostasía en la iglesia, So when we talk about apostasy within the church, lo que está diciendo es que refleja, la apostasía en la iglesia refleja una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. it is a reflection of rebellion, an abandonment or rupture of faith. ¿Sabe qué es lo más triste del caso? And do you know what the saddest thing about this is? Es que la apostasía se está viendo mucho en nuestros días. Is that apostasy is being seen very much in our days. Este ha sido un problema de los años. This has been a problem throughout the years. Y a propósito, este es un problema de la iglesia, este no es problema del mundo. And in fact, this is a problem of the church, not the world. Porque el que está en el mundo no vive en apostasía, vive en pecado. Because those that live in the world don't live in apostasy, they live in sin. Pero el que rechaza, el que está en rebelión, el que está en abandono y una ruptura de la fe en la iglesia es el que está viviendo en apostasía. But the one who lives in rebellion and abandonment or rupture of faith is in apostasy. Y hay muchísimo que pudiera yo hablarle, And there's several things I could speak to you about this. muchos ejemplos que puedo yo traerle, Several examples that I could bring. pero voy a mostrarle uno. But we're only going to go over one. En el siglo I In the first century, hubo un sacerdote cristiano there was a Christian priest llamado Arrio de Alejandría. named Arius of Alexandria. Y él comenzó a creer y a aceptar una creencia en contra de lo que la escritura nos enseña. And he began to believe and then teach something that was against scripture. Arrio negó la Trinidad. Arius denied the Trinity Introdujo por primera vez and Lo- introduced lo que parecía alguna diferencia no grande, insignificante tal vez, intrascendente. introduced what at first glance seemed an inconsequential difference between the Father and the Son. Pero así es que comienza una apostasía. But that's how apostasy starts. Arrio argumentó, el sacerdote cristiano, Arius argued, and this is a Christian priest, argumentó que Jesús no era, y voy a decir una expresión, no estoy diciendo una mala palabra, estoy diciendo el original y después le explico qué es, que Jesús no era homoousios. here we go. When Arius argued Jesus was not homoousios. ¿Qué significa esa palabra? What does this word mean? Él dijo de que Jesús no era de la misma esencia del Padre, He argued that Jesus was not of the same essence as the Father, sino que afirmó but he affirmed que Jesús era homoousios, es decir, de esencia similar. that Jesus was homoousios, of similar essence. Usted dirá, pastor, pero se oyó igualito esas dos. And it says, but pastor, these words sound very similar. Estas dos palabras son casi idénticas. ¿Sabe cuál es la única diferencia? Una letra. These words are very almost identical. The only difference is a single letter.
Y esa letra hace mucha diferencia en el significado. And that single letter makes a big difference between the meanings. Él decía que Jesús no era de la misma esencia. No ser de la misma esencia está implicando no es igual. That he's saying Jesus is not of the same essence. And when he says not of the same essence, he says that Jesus, the Father, Son and Father are not the same. Sino que era una esencia similar. Se parece, pero no es igual. But that he was of similar essence. So he appeared like the Father, but he was not one with the Father. Y él lo explicó de esta manera, lo que él estaba enseñando. And he explained his position in this way. Dentro de la iglesia. Within the church. Él dijo, el Padre existió antes que el Hijo. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Por tanto, el Hijo fue creado por el Padre. Así pues, aunque el Hijo era la más elevada de todas las criaturas, no era de la esencia de Dios. He argued the Father existed before the Son. There was a time when the Son did not exist. Therefore, the Son was created by the Father. Thus, although the Son was the highest of all creatures, he was not of the essence of God. Permíteme presentarle dos cosas importantes acerca de la apostasía. Permit me to present two important things about apostasy. Número uno. Number one, es importante reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas. it is important to recognize apostasy and the apostate teachers. Pero para reconocer a lo que enseñan los maestros apóstatas, usted primero tiene que saber la verdad de la palabra. But to recognize what the apostate teachers teach, you first need to know the word. Porque si usted no conoce las doctrinas fundamentales y verdaderas que enseña la Biblia, es más probable que usted se pierda en tratar de explicar y aceptar la otra que están enseñando que es una herejía. Because if you do not understand the fundamental and true doctrines that the Bible teaches, then you will most likely fall yourself into their teachings as you try to describe the truth. La apostasía de Ario Arius' apostasy tenía que ver con la negación de las verdades cristianas fundamentales y en este caso sobre la divinidad de Cristo. had to do with the denial of fundamental Christian truths. And in this specific case, it was the divinity of Christ. Así es que muy importante So it's very important. para que usted no sea engañado, que usted reciba una apostasía, vale más conozca la palabra. So that you do not fall into apostasy, it is of much greater value that you know the word. Y dentro de un momento voy a hablar como algunos están en la iglesia, nacieron en la iglesia, llevan años en la iglesia y porque se descuidaron un momento, pensaban que sabían la palabra, están creyendo en algo que la palabra ni siquiera dice. And there are several that were born in church, have grown up in church, and even teach within church, but because there was one time where they neglected their salvation, they now have a teaching that is outside of the truth and fundamentals, doctrines of the Bible. Entonces algo importante acerca de la apostasía es que para que usted conozca la apostasía, usted tiene que saber la verdad de la palabra. Número So uno, the eso first fue important thing about apostasy is for you to be able to recognize the apostasy and the apostate teachers. You must know the word yourself. Número dos, Number two, tiene que entender you need to understand que la enseñanza apóstata es dañina, peligrosa y en contra de la fe cristiana. that apostate teachings are damaging and completely against the Christian walk. Una renuncia a solo una parte de la fe cristiana es un abandono total a la fe de Jesús o en Jesús. A renunciation of even a part of what the Christian faith is a total abandonment of our faith in Jesus. Una enseñanza herética se convierte en una enseñanza que contamina todos los aspectos de la fe de una persona, donde tarde o temprano da como resultado alejarse del cristianismo. A heretical belief becomes a heretical teaching that contaminates all aspects of a person's faith, where sooner or later it results in completely moving away from Christianity. Ahora quiero que me den permiso que por unos minutos Now I would like to allow you to give me permission that for a few moments, salirme del libro de Hebreos let's go ahead and leave the book of Hebrews para ir a otro libro de la Biblia to go to another book of the Bible, donde nos enseña, nos explica bien claro lo que es
las características de la apostasía y los apóstatas. that teaches and shows us very clearly the characteristics of apostasy. Y estoy hablando de un libro de que no muchos lo leen. And I'm talking about a book that several do not read. Y algunos tal vez hasta no saben que está en la Biblia. And many don't even know it's in scripture. Algunos tal vez creen de que eso es herejía el que esté en la Biblia, pensando, porque al escuchar el nombre piensan en quien no es. And when they hear the name, they think of someone that it is not. Judas. Jude. In Libro de Spanish Judas. it's called Judas, but in English it's Jude. Versículo 3, Judas comienza diciendo: me es necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. In Jude 3, beloved, while I was making every effort to write to you about our common salvation, I felt the necessity to write to you, appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. Contender ardientemente por la fe Contend earnestly for the faith quiere decir, en el original, esa palabra original dice de que tú vas a combatir en contra de la mentira y si es necesario hasta agonizar. The Greek word that is translated as contend earnestly for the faith is a compound verb which we get for the word agonize. So we must not only fight continuously, but up to even agonize over this. Versículo 4. Verse 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, For certain persons have crept in unnoticed. los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into litigiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Basado en el pasaje que acabamos de leer, Based on the verse that we just finished reading, entonces quiero presentarle estas tres características, como dije, de la apostasía y de sus maestros. I want to present these three characteristics of apostasy and apostate teachers. La primera característica: The first characteristic, la apostasía puede ser sutil. apostasy can be subtle. El versículo que acabamos de leer dice que los apóstatas han entrado en la iglesia y muchos ni siquiera se han dado cuenta. The verse that we just finished reading states that those who were apostate had crept into the church unnoticed. Es más, el término griego que utiliza Judas en este pasaje In fact, the Greek word that Jude uses in this passage describe la astucia de un abogado que a través de un argumento inteligente se infiltra en las mentes de los funcionarios de la corte para pervertir sus pensamientos. describes the cunning of a lawyer who through an intelligent argument infiltrates the minds of court officials and perverts their thoughts. El significado literal de entrado, So this de Greek esta word of palabra griega, entering significa deslizarse de lado, means to slide sideways, entrar sigilosamente, colarse. to sneak in. ¿Le ha tocado a usted ser una fila en algún lugar? Have you ever had to be in a line in a place? Y usted lleva tiempo y usted llegó temprano y usted está preparado And you're early and you got there on y time usted está paciente, and you're patient, aunque mira la hora y dice: ¿cuándo me tocará a mí? even though you look at your watch and say, when's it going to be my De turn? momento ve a alguien que está al frente suyo, como 5 personas más adelante, And then you see someone that's about 5 people ahead of you y usted dice: ¿y de dónde salió esta persona? and you say, where did they come from? Ni cuenta me di cuando se metió. I didn't even notice when they got in. Ni el que está adelante ni atrás se dio cuenta cuando se introdujo en él. Not even the ones that are in front or behind them noticed when they Esa es entered. la descripción que hace Judas acerca de un apóstata que
sigilosamente, sin que nadie se dé cuenta, se mete y está rodeado y la gente lo acepta como que está todo bien. And this is the same exact description that Jude gives about apostasy, that they slither in unnoticed by even those who are in front and behind. En otras palabras, In other words, la apostasía casi nunca comienza abiertamente y es difícil de detectar. apostasy almost never begins openly and is never easy to detect. Por el contrario, On the contrary, es una enseñanza it is a small, pequeña y se diferencia de la enseñanza de la verdad, pero es tan pequeña que algunos no la hacen caso. it is a teaching that is so small or differs so small from the truth that many do not even take notice. Wilson Tozer dijo esto, Wilson Tozer says the que following. dice, tan hábil es el error para imitar a la verdad, que ambos se confunde constantemente. Se requiere una vista aguda en estos días para saber qué hermano es Caín y quién es Abel. I love this one. So skillful is the mistake to imitate the true, the both are constantly confused. It is required to have a sharp view these days to know which brother is Cain and which is Abel. ¿Sabe cómo lo puso el apóstol Pablo? Do you know how the apostle Paul puts it? 2 Corintios 11, 13. 2 Corinthians 11 verses 13 Porque to estos 14. falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. For such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Ahora entiende por qué es importante saber la palabra, Now you understand why it's important to know the word, porque es importante vivir en comunión, why it's important to live in communion. porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Because the devil walks as a hungry lion looking for who to devour. Y hay apóstatas que se meten, se introducen en la iglesia con el propósito de deshacer y de destruir la verdad y de deshacer la obra que Dios está haciendo ahí. And the apostates have a desire to enter and to break the unity and bring confusion so that God's work does not be Por eso es que le fulfilled. advierto, no espere de que un apóstata tenga una apariencia de malo. So don't wait for an apostate to have a bad appearance. No. Hasta puede ser la persona que usted más confía. In fact, it could be the person you trust most. Pero voy terminando. But I'm finishing now. Porque dije 3 características, pero voy por la segunda, y disculpe. We're only on the second characteristic. Jesús describe, número 2, la segunda característica. Jude describes the second Jesús describe a characteristic. los apóstoles como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos de maldad. Jude describes the apostates as impious and those who use the grace of God as a license to commit evil acts. Y hay una lista enorme donde él lo describe. And there is an enormous list that is described. Yo solo escribí 17, pero hay muchos más en Judas. I only wrote down 17, but there's several more within the book of Pero Jude. le menciono 3 o 4. I'll mention 3 or 4. Judas dice que los apóstoles son impíos. Si puedes pasar este momento. Son impíos, son normalmente pervertidos, niegan a Cristo, mancillan, profanan en sentido la moral, y son rebeldes, para mencionarles 5 nada más. Just to mention 5, they are impious, they are morally perverted, they deny Christ, they stain or profane in a moral sense the flesh, and they are rebels. Pero la tercera característica, But the third characteristic, y los que se quedaron con ganas de saber más sobre este tema, no se preocupe, cuando estudiemos Hebreos versículo por versículo, ahí vamos a ver más. and for those who are wanting to know more about this, once we are finished with Hebrews, we're going to get into Jude. La tercera característica es que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. The third characteristic is that they deny our Lord Jesus Christ. Miren que no dije que niegan a Dios, Look that I said they do not deny God, sino que niegan a Jesucristo, su but they deidad. deny Christ Jesus. Y si nosotros aceptamos eso, And if we accept this, entonces estamos negando nuestra salvación. then we are neglecting our own salvation. Estamos hablando de la obra redentora de Cristo. We are talking about the Y saving que work Él of era God. el único que podía hacer la obra para nosotros. And that He Salvación. was the only one that was able to do the redemptive work for us.
Lea usted en su casa Tito 1, 15 al 16. Read within your homes Titus No, chapter vamos 1. a leerlo, vamos a leerlo. No, Ya scratch estoy that. terminando, ya estoy terminando. Reverse. We're going to read Titus Todas las chapter 1. cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Titus chapter 1 verses 15 to 16. To the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled. They profess to know God, but by their deeds they deny him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed. Lo demás se lo dejo durante el estudio. I'm going to leave that for another study. Titus comes after Jude, y'all. Pensemos un momento en el huerto del Edén y Adán y Eva. Let us go ahead and think for a moment in the garden of Adam and Eve. Y nos damos cuenta que Adán y Eva no fueron atacados violentamente por Satanás, And we give notice that they were not attacked directly by Satan, sino que fueron atacados con un argumento externo y no fueron atacados por un argumento externo ni una arma poderosa. They were not attacked with external weapons or even visible ones. Por el contrario, On the contrary, fueron atacados con una simple pregunta. they were attacked with a simple question. Con que Dios ha dicho de que no coman del árbol del bien y del mal, porque Él sabe. Y ellos respondieron, no, de todos podemos comer. Y dice, no, pero es que Él sabe si comen, serán como ellos. But did not God say that you could not eat the fruit of the trees? No, we can eat of all the fruits except for this one. Because he does not want you to be like him. Cuidado con las ideas que usted está aceptando y que oye. Beware of the ideas you hear and accept. Yo me maravillo, I me am asombro marveled. I am y me surprised. duele And it hurts me mirar a cristianos to see Christians que escuchan más, y no estoy en contra de lo que voy a decir porque nosotros usamos, que escuchan más a predicadores en las redes sociales que no saben ni cuál es su doctrina y que lo aceptan sin rechazar ni meditar ni leer lo que dice la palabra de Dios. that they listen more to pastors and preachers on social media without even knowing what their doctrine is and accept their word as gospel without any verification. No me malentiendan, no estoy enojado con las redes sociales ni que estoy en contra. No, nosotros la usamos aquí. Don't misinterpret me thinking that I am against social media, because I'm not. We use it ourselves. Usada de la manera correcta traerá bendición a los que lo oyen. Using it correctly brings blessing to those that hear. Pero hay unos dentro de la iglesia del Señor But there are some within the que church of porque God oyeron a alguien que algo que le pareció bonito al oído, le endulzó el oído y ahora lo aceptan como una verdad cuando la Biblia dice lo contrario. that there are those who have heard a word and it tickled and fancy to their ears, and so they accept it despite knowing it is against Scripture itself. Pero es que parece verdad. Cuidado, recuerde, de una forma sutil entra. Oh, but it appears true. Be careful. It is in the subtlety that Satan enters. Y para que entienda, en julio va a haber un miércoles que voy a tomar algunas de estos problemas que están sucediendo en algunos grupos de cristianos que están aceptando unas verdades como ciertas porque las escucharon en las redes sociales, pero la Biblia dice otra cosa y vamos a verlos. I love it. Be mindful, because in June, in one of the Wednesdays, we are going to be gathering and specifically speaking about these types of beliefs that are so told through social media that are not true. Rewind.